nada, feliz Halloween. Pues esta anécdota nos sucedió precisamente ese día, un 31 de octubre, el día más tenebroso de nuestras vidas hasta ahora. Mi nombre es Antonio Mesa. Actualmente tengo 29 años, pero al momento en que todo esto sucedió tenía apenas 20. Para meterlos en contexto, un 30 de octubre mis dos mejores amigos, Alan, Jesús y yo, estábamos planeando una exploración urbana en un pueblo fantasma que queda a unas 2 horas de donde vivíamos. Ese pueblo ha estado abandonado por más de un siglo. Las casas antiguas están ya casi cayéndose. Algunas ya están completamente derrumbadas. Nadie pasa por ahí pues está algo escondido. De hecho, mucha gente ni siquiera sabe que existe. Pero nosotros al vivir tan cerca, por supuesto que teníamos conocimiento de él. Y sabíamos que algunos youtubers habían ido a explorarlo. Pero decían que la vibra ahí era muy mala. Y en sus videos salían cosas extrañas mientras ellos estaban ahí. Pero a nosotros no nos constaba nada. Pensábamos que solo era amarillismo para que sus videos se hicieran virales. Nosotros queríamos ir y comprobarlo por nosotros mismos, por más que ellos advirtieran que nadie fuera, pues la carga emocional y energía podría ser muy densa. Nosotros tuvimos esa fantástica idea de ir. La noche del 31 de octubre en Halloween. Nos preparamos un día antes. Les dijimos a nuestros padres que saldríamos a una fiesta de disfraces y que llegaríamos ya tarde. Así que esa tarde, como a las 8 de la noche, agarramos carretera para llegar hasta ahí. A las 10 en punto ya estábamos entrando en aquel pueblo, que por cierto estaba aún peor de lo que nos imaginamos. Estaba en muy malas condiciones y completamente oscuro. Solamente podíamos ver lo que los focos del coche iban iluminando. Las casas se veían muy antiguas, las que no estaban ya derrumbadas, y nos rodeábamos de un inquietante silencio. Nos adentramos un poco más en ese pueblo, para decidir en dónde estacionar el carro y bajarnos a explorar un poco. Nos pusimos las chamarras pues hacía mucho frío, lo cual se nos hizo raro pues en nuestra ciudad estaba agradable el clima. Apenas un poco de fresco, pero en ese lugar sí estaba muy frío. Los tres agarramos nuestras linternas y comenzamos a caminar. Estábamos caminando por las banquetas y ya nos habíamos retirado bastante del coche. Y hubo algo en lo que los tres estábamos de acuerdo, con aquellos youtubers que habían estado ahí. La vibra se sentía bastante pesada. Me comenzó a doler la espalda como si trajera a alguien encima de mí. Así de pesado estaba el ambiente. Y mis amigos también se sentían muy tensos, pero eso no impidió que siguiéramos explorando el lugar. Caminábamos por unas casas que aún se encontraban de pie, cuando de pronto escuchamos algo. Unos murmullos viniendo desde adentro de una de esas viejas casas. Yo volteé de inmediato, y les juro que vi una silueta que se estaba quitando de la ventana de arriba. No alcancé a ver quién era, pero lo vi retirarse de ahí al vernos. Yo se los hice saber a mis amigos en voz baja, y Jesús sin comentarnos comenzó a caminar dentro de esa casa. Nosotros le decíamos que regresara, que podía haber alguien adentro y que podría ser peligroso. Pero él seguía adentrándose y decía que fuéramos con él, pues a eso habíamos ido al pueblo. A nosotros no nos quedó de otra más que ir detrás de él, pues no podíamos dejarlo entrar ahí solo. Nosotros pensábamos que había alguien habitando ese lugar, y no sabíamos qué tipo de intenciones podría tener. Así que fuimos con él caminando muy despacio, e intentando hacer el menor ruido posible. Caminábamos entre escombros. La casa estaba a punto de caerse a pedazos. Sabíamos que estábamos corriendo mucho riesgo ahí, pues algún escombro nos podría caer en la cabeza, o incluso peor, se podría derrumbar.
pero continuamos hasta llegar a las escaleras. Y ahí pasó algo que nos dejó paralizados. Íbamos subiendo. Primero iba Jesús, Alan iba atrás y yo iba en medio. Y cuando Jesús había llegado ya a la segunda planta, ambos volteamos de golpe al escuchar a Alan gritar. Y vimos como algo lo jaló del pie, arrastrándolo hacia abajo. Nosotros corrimos a ayudarlo, pues estaba tirado en el piso y le salía sangre de la nariz. Y se había golpeado muy fuerte una rodilla. Pero lejos de decir que algo le dolía, él solo gritaba alterado que algo lo había jalado. Estaba completamente aterrorizado. Yo le dije a Jesús que ya nos teníamos que ir de allí, que teníamos que regresar al coche para que Alan se subiera, pues estaba lastimado. Pero él nos dio las llaves y nos dijo que nos adelantáramos, que él subiría a ver qué era lo que se había asomado desde allá arriba. Pero por supuesto que no lo íbamos a dejar solo. Así que Alan y yo nos quedamos abajo mientras él se encontraba explorando toda la parte de arriba. Caminaba y nos decía que no había nadie, mientras nosotros le gritábamos que ya bajara, que teníamos que irnos de allí. Pues de verdad no les miento. Cada vez sentía más dolor en la espalda y también en el pecho, como si alguien me lo estuviera presionando con mucha fuerza. Era algo que nunca había sentido y que jamás volví a sentir después de eso. Era como si lo que habitaba allí quisiera que nos fuéramos, pues estábamos invadiendo su territorio. Y de pronto, Jesús dejó de respondernos. Y ya no se le escuchaba caminar tampoco. Yo le grité que dejara de hacerse el tonto, que no era gracioso y que dejara de bromear, pues Alan necesitaba subirse al coche porque estaba muy lastimado. Pero Jesús no respondía, y ya ni siquiera se escuchaban sus pasos entre los escombros, ni se veía la luz de su linterna. A mí me comenzó a palpitar el corazón muy fuerte. Cada vez estaba más asustado, y Alan entró en una crisis nerviosa. No dejaba de temblar y lloraba sin parar, gritándole a Jesús algunas groserías y que ya bajara de una buena vez. Pero no había ninguna seña de él. Así que tomé la difícil y siniestra decisión de subir a buscarlo. Alan me rogaba que me quedara con él, que no lo dejara ahí solo, pero sabía que Jesús podía estar en problemas, pues ya había pasado mucho rato sin rastro de él. Le dije que le prometía que no me iba a tardar, y subí con mucho cuidado a las escaleras, con un temor de que me fuera a pasar lo mismo que a Alan. Pero yo sí logré llegar hasta arriba. Ya estando ahí la vibra era insoportable. Si abajo estaba horrible, arriba se sentía mucho peor. Algo que jamás había experimentado antes. No sabía hacia dónde ir, así que caminé hacia la derecha, dando pequeños pasos y aluzando con mi linterna, gritando su nombre, diciéndole que ya saliera de donde estuviera, que teníamos que irnos de ahí de inmediato, pero seguía sin haber respuesta. El lugar era siniestro. Había cosas muy feas pintadas en la pared, signos satánicos y frases escritas en lenguas que desconozco. También olía muy mal, como algo fétido. Había muñecos de vudú entre los escombros. Se notaba que ese lugar lo usaban para hacer todo tipo de rituales horribles. A mí ya no me interesaba explorar. Lo único que quería era encontrar a Jesús e irnos de allí. Y de pronto, escuché un grito desgarrador. Era Jesús. Provenía desde el otro lado de la segunda planta, así que fui corriendo hasta allá. Y ahí lo vi tirado en el piso,
en posición fetal cubriendo su cabeza y pidiendo ayuda. Yo corrí para levantarlo y le pregunté que qué era lo que había sucedido, que dónde estuvo todo ese tiempo. Pero él no podía hablar. Tenía su cara llena de terror, sus ojos abiertos de par en par con una mirada perdida. Las lágrimas se le salían, pero no podía expresar lo que sentía. Lo ayudé a bajar las escaleras y le grité a Alan que ya era hora de irnos. Los tenía al lado de mí tratando de ayudarlos a caminar, pues los dos estaban muy mal. Por fin llegamos al lugar donde estaba nuestro coche, y no estaba ahí. Lo primero que pensé fue que se lo habían robado. Traté de llamar a mis padres, pero ninguno de los tres teníamos señal en el teléfono. De verdad estábamos demasiado asustados. Solo quería quebrarme y llorar, pero fui lo más fuerte que pude por mis amigos. Tuvimos que caminar hacia la salida de aquel pueblo. Tardamos casi 1 hora para llegar hasta ahí. Después empezamos a caminar hacia la carretera para pedir ayuda. Evidentemente nadie quería pararse para ayudarnos. Hasta que por fin un señor ya mayor se detuvo y nos preguntó que si habíamos tenido un accidente, pues vio las condiciones en las que iban mis amigos. Yo le dije que sí, que solo necesitábamos llegar a nuestra ciudad, y ahí llamaría a mis padres para que nos recogieran. El señor muy amablemente nos dejó subirnos a su camioneta, y nos llevó hasta un establecimiento ya en mi ciudad. Y de ahí les llamé a mis padres y fueron por nosotros. Después de la regañiza que nos pusieron a todos, nos exigieron que les contáramos todo, sin mentiras. Claro que no me creyeron, pues ninguno tenía pruebas. Parecía que nuestros teléfonos no habían grabado nada, lo cual era demasiado extraño, pero después de ir a ese lugar, a mí ya no me parecía muy descabellado que eso hubiera ocurrido. El carro era del papá de Jesús, quien fue castigado por meses y tenía que trabajar además de ir a la universidad para poder pagarlo. Y aquí viene lo turbio, pues en todo ese tiempo no había tenido la oportunidad de ver a mi amigo Jesús. Pero un día lo fue a visitar. Él se veía muy diferente. Ya no era el mismo intrépido y divertido joven que siempre había sido. Su rostro se veía apagado, sin ánimos de nada, y hasta se veía más delgado. Había perdido sus músculos, pues él solía ir a diario al gimnasio. Primero que nada le pregunté que cómo estaba, y él me dijo que bien. Pero ni siquiera él se lo creyó. Y después tuve que preguntarle, ¿qué fue lo que sucedió esa noche? ¿Qué vio en aquella casa abandonada? Que nunca nos contó. Y al parecer nunca se lo contó a nadie. Sus ojos empezaron a llenar de lágrimas. Y por fin me lo contó todo. Yo estaba caminando y entré a una de las habitaciones. Pero de pronto todo se transformó. La casa parecía que estaba habitada. Tenía muebles bonitos, muy antiguos. Había un tocadiscos encendido. Las paredes tenían color y parecía que estaba en otra época. Como si me hubiera perdido en el tiempo. Yo no supe qué hacer. Así que apagué mi linterna, pues había lámparas iluminando la casa. Y me quedé petrificado observando todo. Estaba enfrente de un comedor. De pronto una familia de aquella época llegó a sentarse y comer allí. Cuando de pronto entró un señor que parecía ser el padre de familia. Tenía una botella de alcohol en la mano. Sacó un hacha detrás de su espalda y se la clavó en la cabeza a su esposa, partiéndole el cráneo en dos. Todo se llenó de sangre. Los tres hijos gritaban y lloraban. Y después